Lo que sabes sobre la serpiente del Edén está incompleto y quizá totalmente equivocado. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente ocurrió en ese jardín? La historia más enigmática de toda la Biblia esconde secretos que han permanecido ocultos durante milenios, y hoy vas a descubrir verdades que podrían cambiar tu manera de ver el bien y el mal para siempre. Imagina por un momento que esa serpiente no fue nunca lo que pensamos. ¿Y si detrás de ese encuentro se ocultara una guerra espiritual que sigue afectando nuestras vidas hasta hoy? En este video vamos a adentrarnos en los textos hebreos originales, descubrir la verdadera identidad de ese ser misterioso y revelar un mensaje de esperanza que ha estado allí, escondido, desde el principio de los tiempos. Quédate hasta el final, porque lo que vas a conocer no solo transformará tu visión de esta historia, sino que también puede ayudarte a comprender mejor tu propio propósito. Y si este tipo de revelaciones te apasiona, te invito a darle me gusta a este video para que podamos seguir explorando juntos los misterios de las Escrituras. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la Biblia. Comencemos analizando la versión tradicional que la mayoría hemos aprendido: Adán, Eva y la serpiente en el jardín del Edén. Esta narrativa representa uno de los relatos más reconocidos de las Escrituras, pero frecuentemente ha sido malinterpretada o excesivamente simplificada. Génesis 3:1 nos dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales salvajes que el Señor Dios había creado. En las lecciones dominicales, películas y cultura popular, esta serpiente típicamente aparece representada como una víbora literal que habla. La imagen de una serpiente susurrando tentaciones a Eva se ha vuelto icónica. En apariencia, es una historia sencilla. La serpiente engaña a Eva, ella consume el fruto prohibido, lo comparte con Adán y como consecuencia ambos son expulsados del jardín del Edén. Tradicionalmente se interpreta como el origen del pecado y la razón del estado deteriorado del mundo. Pero, ¿alguna vez te has cuestionado por qué aparece una serpiente parlante en este relato? ¿Por qué habría creado Dios una criatura semejante capaz de engañar a su creación? ¿Y por qué posee esta serpiente la habilidad de hablar, razonar y desafiar los mandamientos divinos? Estas son interrogantes que muchos no se plantean porque hemos sido condicionados a aceptar la historia tal como se presenta habitualmente. La mayoría de interpretaciones consideran a la serpiente simplemente como una víbora utilizada por Satanás para ejecutar su plan. Sin embargo, esta comprensión tradicional nos deja con múltiples preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿por qué Eva no se sobresaltó al encontrar una serpiente que hablaba? En cualquier otro contexto, encontrarse con un animal parlante sería motivo de gran preocupación, pero Eva mantiene una conversación racional con esta criatura, sugiriendo que pudo haberla percibido como algo más que una serpiente ordinaria. Adicionalmente, si tomamos esta historia de manera literal, nos enfrentamos con la idea de que una serpiente causó la caída de la humanidad. No obstante, el castigo impuesto a la serpiente en Génesis 3:14 sugiere algo más profundo. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita serás entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. La imagen de la serpiente siendo condenada a arrastrarse sobre su vientre frecuentemente se interpreta como una explicación de por qué las serpientes se deslizan. Pero, ¿es esto realmente lo que el texto está comunicando? ¿O existe un significado simbólico que estamos pasando por alto? Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué era exactamente el fruto prohibido? Muchos creen que se trataba de una manzana, pero la Biblia no especifica qué tipo de fruto era.
El enfoque no está en la clase de fruto, sino en el acto de desobediencia. La serpiente convence a Eva de que consumir el fruto le otorgará a ella y a Adán el conocimiento del bien y del mal, haciéndolos semejantes a Dios. Génesis 3:5 nos presenta este detalle crucial, resaltando la naturaleza de la tentación. No se trataba únicamente de comer un fruto, era sobre buscar sabiduría y poder independientemente de la guía divina. La interpretación tradicional presenta a la serpiente como el villano, a Eva como la engañada y a Adán como el participante silencioso. Es una historia directa de tentación y desobediencia, fácil de narrar y comprender. Pero ¿es realmente tan simple? ¿No es la serpiente más que un animal astuto? ¿O hay algo más en esta historia oculto en el texto hebreo original? Para comprender verdaderamente la historia de la serpiente, necesitamos profundizar mucho más en el texto hebreo original. La palabra traducida como serpiente en nuestras Biblias en español es nachash. Este término frecuentemente se toma literalmente para referirse a una víbora, pero aquí es donde las cosas se vuelven fascinantes. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. El idioma hebreo es complejo, lleno de capas de significado que a menudo se pierden en las traducciones. En hebreo, las palabras frecuentemente portan múltiples significados y el contexto juega un papel fundamental en su interpretación. Aunque nachash puede significar serpiente o víbora, también posee una dimensión simbólica y espiritual profunda que se pasa por alto cuando la historia se lee puramente a nivel superficial. Desglosemos esto. La palabra nachash proviene de una raíz que tiene tres significados primarios. Primero, una serpiente o víbora. Esta es la interpretación más literal. El término se usa para describir una criatura que se desliza y sisea. Por eso muchas traducciones simplemente la llaman serpiente. Pero esto plantea una pregunta. ¿Por qué se describiría a una simple serpiente como más astuta que cualquier otro animal salvaje en Génesis 3:1? Esto implica un nivel de inteligencia y astucia superior al que esperaríamos de un animal ordinario. Segundo, el resplandeciente. En hebreo antiguo, nachash también puede significar el que resplandece. Esta interpretación sugiere que la serpiente no era una víbora literal, sino un ser sobrenatural radiante. El término resplandeciente evoca descripciones de figuras angélicas o divinas a lo largo de la Biblia. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 13, 14, el ángel caído se describe como cubierto de piedras preciosas, brillando con gloria. Esto se alinea con la idea de que la serpiente era un ser angélico caído,
quizás incluso Lucifer mismo antes de su rebelión. Tercero, un engañador o encantador. La raíz de Nachash también significa practicar adivinación o encantar. En otras palabras, se refiere a alguien que usa un discurso engañoso, que manipula a otros con mentiras o falsas promesas. Este significado encaja perfectamente con el papel que la serpiente desempeña en el jardín del Edén. Un engañador que convence a Eva de cuestionar el mandamiento de Dios y buscar conocimiento fuera de la voluntad divina. ¿Qué significa esto? Cuando examinamos el texto hebreo, vemos que la serpiente no es solo una víbora deslizándose en la hierba, es un ser poderoso, astuto y posiblemente divino. Es como si el autor del Génesis quisiera que viéramos más allá de la serpiente literal y reconociéramos el engaño espiritual que estaba teniendo lugar. El término Nachash, como resplandeciente, se alinea con descripciones de seres angélicos en otras partes de la Biblia. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo escribe: «No es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz». Esto sugiere que la serpiente en el jardín pudo haber aparecido como un ser radiante, una criatura de luz, usando su belleza y apariencia para engañar a Eva. Entonces, ¿era la serpiente un mero animal o algo mucho más poderoso y engañoso? El texto hebreo parece sugerir lo segundo. La palabra Nachash sirve como una pista, dirigiéndonos hacia un ser que no solo está físicamente presente en el jardín, sino que también representa una fuerza espiritual opuesta a Dios. No era simplemente una serpiente, era un engañador que trajo muerte espiritual a través de mentiras y falsas promesas. Esta interpretación lo cambia todo. En lugar de imaginar una simple serpiente de jardín, comenzamos a ver a la serpiente como un ser divino caído, un tentador que usó su apariencia y palabras para desafiar la autoridad de Dios y extraviar a la humanidad. A lo largo de la historia, los eruditos bíblicos han debatido la verdadera naturaleza de la serpiente en Génesis. Muchos creen que no era una serpiente literal, sino un ser divino sobrenatural. Esta interpretación se alinea con varios pasajes bíblicos que proporcionan pistas sobre una figura poderosa que existía en el Edén antes de la caída de la humanidad. La clave para entender este misterio radica en conectar la descripción de la serpiente con otros textos bíblicos, particularmente Ezequiel 28, 13, 15. En Ezequiel 28, el profeta describe a un ser que estaba en el Edén, jardín de Dios. El pasaje declara: «Estuviste en el Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa te cubría, sardio, topacio y diamante, berilo, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y esmeralda y oro. La obra de tus tambores y flautas fue preparada para ti el día que fuiste creado. Tú eres el querubín ungido que protege. Yo te establecí. Estuviste en el santo monte de Dios, caminaste entre piedras de fuego». Esta descripción vívida pinta la imagen de un ser angélico magnífico, adornado con piedras preciosas, que ocupaba un rango elevado entre el consejo divino de Dios. Muchos eruditos bíblicos interpretan este pasaje como una referencia a Satanás antes de su caída. El término querubín ungido sugiere un ángel guardián poderoso, uno al cual se le había dado una posición especial de honor y autoridad. En el contexto del antiguo cercano Oriente, los querubines eran vistos como seres espirituales poderosos que custodiaban el trono de Dios. No eran los bebés regordetes con alas representados en el arte popular, sino seres imponentes y temibles, frecuentemente asociados con poder y protección divinos. Esta descripción no corresponde a una mera serpiente deslizándose por el jardín, sino a una figura divina resplandeciente que una vez caminó en la presencia de Dios. ¿Quién era este ser en el Edén? La conexión se vuelve más clara cuando examinamos la caída de esta figura. La frase «caminaste entre piedras de fuego»
implica que este ser tenía acceso a los lugares santos de la morada de Dios, pero el orgullo y la rebelión llevaron a su caída. Isaías 14, 12, 15 describe además a este ser, frecuentemente identificado como Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. El pasaje dice: «¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo del alba? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en los extremos del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo». La ambición y el orgullo de Lucifer lo llevaron a rebelarse contra Dios y como resultado fue expulsado de su posición exaltada. Este es el ser que muchos eruditos creen que estuvo presente en el jardín del Edén, disfrazándose como una serpiente. No era una mera víbora, sino un ángel caído, un querubín una vez glorioso que se había convertido en un engañador. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo nos da una perspectiva crucial. No es de extrañar, pues el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo sugiere que Satanás, el engañador, frecuentemente aparece como algo bueno y hermoso, disfrazando sus verdaderas intenciones. La palabra hebrea nachash, que exploramos anteriormente, se alinea con esta interpretación. Se refiere no solo a una serpiente, sino también a un ser resplandeciente o encantador, una descripción que encaja perfectamente con la naturaleza engañosa de Satanás. Esta interpretación nos ayuda a entender por qué Eva no se alarmó por la serpiente. No estaba hablando con una víbora que se deslizaba, estaba interactuando con una figura divina radiante que parecía confiable y sabia. El engaño no estaba solo en las palabras, sino en la apariencia, un ser de luz ofreciendo sabiduría que parecía divina. Esto nos lleva a una realización profunda. La serpiente del Génesis era mucho más que un simple animal. Era un ser caído poderoso, que usó su encanto, belleza e inteligencia para engañar a la humanidad. Este ser una vez fue guardián del trono de Dios, ahora convertido en adversario, enemigo de Dios y del hombre. Esta revelación cambia nuestra comprensión de la historia, desplaza el enfoque de un simple relato de desobediencia a una batalla cósmica entre el bien y el mal, con la humanidad atrapada en el medio. La serpiente no era solo una víbora, era un ser divino caído usando su poder y belleza para alejar a la humanidad de Dios. Para comprender completamente quién era la serpiente en el jardín del Edén, debemos adentrarnos en la historia de la caída de Lucifer, una historia de orgullo, rebelión y una caída dramática desde las alturas del cielo. Uno de los pasajes más significativos que arroja luz sobre esto se encuentra en el libro de Isaías. En Isaías 14, 12, 15, el profeta nos ofrece un relato poético pero poderoso de la caída de Lucifer, la estrella de la mañana. Dice: «¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo del alba? Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en los extremos del norte, subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al Seol, a lo más profundo del abismo». Este pasaje frecuentemente se interpreta como una descripción de Lucifer, cuyo nombre significa estrella de la mañana o portador de luz. Retrata a un ser una vez glorioso, creado para brillar con resplandor divino, que se consumió de orgullo. La repetición de la frase «yo haré» muestra la raíz del pecado de Lucifer. Su deseo de exaltarse por encima de Dios, de tomar el lugar del Todopoderoso. La rebelión de Lucifer no fue simplemente un acto de desobediencia, fue un intento directo de derrocar el orden divino de Dios.
Buscó ascender por encima de las estrellas de Dios, una frase que simboliza las huestes angélicas, y sentarse en el monte de la asamblea, una referencia al lugar más alto de honor en el cielo. Este deseo de hacerse semejante al Altísimo muestra su ambición de volverse igual a Dios, un acto de pura arrogancia. Este acto de rebelión fue catastrófico. Lucifer, una vez querubín de alto rango, usó su influencia y belleza para desafiar la autoridad de Dios. La Biblia nos da un vistazo de su magnificencia antes de su caída. Ezequiel 28, 12, 15 describe a Lucifer como lleno de sabiduría y perfecto en belleza, adornado con toda piedra preciosa. Dice, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estuviste en el Edén, jardín de Dios, toda piedra preciosa te adornaba. Eras intachable en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti. Sin embargo, algo cambió. La maldad se encontró en él. El orgullo, los celos y el deseo de poder echaron raíces en el corazón de Lucifer. En lugar de permanecer en su papel dado por Dios, quería más. Deseaba la adoración, la gloria, la posición que pertenecía solo a Dios. Este orgullo llevó a su caída y fue expulsado del cielo. Ya no era el portador de luz, sino ahora el príncipe de las tinieblas. En Lucas 10:18, Jesús mismo se refiere a este evento diciendo, «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». Esta declaración confirma la naturaleza súbita y dramática de la expulsión de Lucifer. Un momento estaba entre las filas de los seres celestiales y al siguiente fue derribado, separado de la gloria que una vez conoció. ¿Pero qué tiene esto que ver con la serpiente en el jardín del Edén? Esta conexión se vuelve clara cuando reconocemos que Lucifer, ahora Satanás, no desapareció después de su caída. En cambio, se convirtió en el adversario, el acusador, que buscaba engañar y destruir la creación de Dios. En Apocalipsis 12:9 leemos, «El gran dragón fue arrojado, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él». Este versículo vincula la identidad de la serpiente en Génesis con Satanás mismo, el ángel caído que buscó alejar a la humanidad de Dios, así como había liderado una rebelión en el cielo. La serpiente no era meramente un animal, era un disfraz, una forma tomada por este ser engañoso para atraer a Eva hacia la desobediencia. Apareció como una criatura de sabiduría, ofreciendo conocimiento divino, pero su verdadera intención era corromper la creación de Dios. Esta comprensión cambia toda la narrativa. La historia de la serpiente en el Edén no es solo un relato de una víbora engañando a una mujer. Es el comienzo de una batalla cósmica, una continuación de la rebelión de Lucifer contra Dios. Satanás, el querubín caído, vino al jardín disfrazado como una criatura de sabiduría para engañar a la humanidad de la misma manera que una vez engañó a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Este acto de engaño en el Edén fue parte de la estrategia continua de Satanás para oponerse a los planes de Dios. No podía derrotar a Dios directamente, así que dirigió su atención a la amada creación de Dios, la humanidad. Al convencer a Eva de comer el fruto prohibido, logró traer pecado al mundo, alterando el curso de la historia humana y estableciendo el escenario para la batalla entre el bien y el mal que continúa hasta nuestros días. El momento en que Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, todo cambió. Esto fue más que un simple acto de desobediencia. Fue una elección que puso en movimiento las ondas del pecado y la ruptura que impactarían toda la creación. Por primera vez sintieron vergüenza, miedo y el peso de la separación de Dios. Su inocencia se perdió, y con ella la relación perfecta que una vez tuvieron con su Creador. Ahora tenían que abandonar el Edén, el paraíso que una vez fue su hogar. En Génesis 3, 14, 15, Dios pronuncia juicio comenzando con la serpiente.
Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita eres entre todos los animales domésticos y salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón. Esta maldición es más que un castigo para una serpiente literal. Es un símbolo poderoso de la caída de la serpiente desde la autoridad y el estatus. Una vez ser angélico radiante, Satanás ahora es humillado y rebajado. El acto de condenarlo a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo significa su total desgracia y derrota ante los ojos de Dios. Pero el juicio de Dios sobre la serpiente va aún más profundo. La promesa de enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, presagia una lucha perpetua entre las fuerzas del bien y del mal. Esto no es meramente hostilidad entre humanos y serpientes, significa una batalla espiritual continua, un choque entre aquellos que siguen a Dios y los alineados con la rebelión de Satanás. En este juicio, Dios proclama el primer indicio de esperanza, una profecía de victoria final sobre el mal. Para Adán y Eva, las consecuencias de su elección fueron devastadoras. El juicio de Dios continúa en Génesis 3, 17, 19, donde le dice a Adán: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Debido a su pecado, toda la creación fue afectada. La tierra misma se volvió maldita, ya no produciendo alimento fácilmente como lo hacía en el Edén. Adán y Eva ahora enfrentarían trabajo, dolor y dificultades mientras trabajaban la tierra, luchando por sobrevivir. Esta lucha representa la separación dolorosa entre la humanidad y Dios, y entre la humanidad y el mundo que estaban destinados a administrar. La relación, una vez perfecta con la naturaleza, ahora estaba fracturada. La tierra, que había sido fuente de vida y abundancia, ahora produciría espinos y cardos. El trabajo ya no sería una tarea gozosa, sino una labor pesada. Cada cosecha serviría como recordatorio de su paraíso perdido y las consecuencias de su elección. Dios también le dice a Eva que su experiencia del parto estaría marcada por el dolor, simbolizando el sufrimiento que ahora acompañaría la continuación de la vida. Este dolor en el parto sirve como recordatorio físico de la maldición, pero también resalta el plan de Dios para redimir a la humanidad a través de su descendencia. Aunque la vida vendría con sufrimiento, también mantendría la promesa de redención a través de las generaciones futuras. Al comer del árbol, Adán y Eva obtuvieron el conocimiento del bien y del mal, pero llegó a un precio pesado. Experimentaron culpa, vergüenza y alienación de Dios y entre ellos. Sus ojos fueron abiertos, pero lo que vieron fue su propia desnudez, su vulnerabilidad y su separación de la voluntad perfecta de Dios. Ahora enfrentaban la mortalidad, el inevitable regreso al polvo. Génesis 3, 22, 24 nos dice que Dios colocó querubines con espadas encendidas para custodiar la entrada al jardín del Edén, impidiendo que Adán y Eva accedieran al árbol de la vida. Esto no fue meramente un castigo, sino un acto de misericordia. Dios no quería que vivieran eternamente en un estado caído, separados de Él para siempre. La puerta custodiada era un límite que los protegía de una vida de tristeza y sufrimiento eternos, permitiendo en cambio la posibilidad de redención. Aunque fueron exiliados del paraíso, la promesa de redención ya estaba en su lugar. La descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente vendría un día para tender un puente sobre la separación entre la humanidad y Dios. La salida de Adán y Eva del Edén fue un viaje hacia un mundo marcado por el dolor, la lucha y la muerte,
pero también marcó el comienzo del plan de Dios para salvar a la humanidad. La escena simboliza la batalla duradera entre la humanidad y las fuerzas de las tinieblas. La caída no fue el final, sino el comienzo de una gran lucha que ecoaría a través de las generaciones. El camino de la humanidad sería difícil, marcado por el sufrimiento y la guerra espiritual. Pero la promesa de Dios finalmente traería esperanza y restauración. Desde el momento mismo de la caída de la humanidad, Dios ya había comenzado un plan para la redención. Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio o primer evangelio, es el primer indicio profético del mensaje del evangelio. Dios declara a la serpiente: «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el talón». Este único versículo presagia una gran batalla que abarcará las edades. Una batalla en la cual Satanás, el engañador, será un día derrotado por un Redentor prometido. En esta profecía, Dios deja claro que aunque Satanás herirá el talón de la humanidad, la victoria final será nuestra. La frase «Él te herirá en la cabeza» apunta a un descendiente de Eva que entregará un golpe fatal a las fuerzas del mal. Durante siglos, esta promesa resonó a través de las generaciones, aunque la humanidad enfrentaba sufrimiento, muerte y separación de Dios. La esperanza de un Salvador venidero permanecía. Esta promesa, transmitida desde el principio, apuntaba a Jesucristo, quien nacería como totalmente humano y totalmente divino para traer salvación a un mundo caído. Cuando Cristo vino a la tierra, cumplió esta antigua profecía. A diferencia de Adán y Eva, que cayeron ante la tentación, Jesús vivió una vida perfecta, completamente obediente a la voluntad de Dios. Al ir a la cruz, tomó sobre sí el peso del pecado de la humanidad, soportando voluntariamente el sufrimiento para revertir la maldición que comenzó en el Edén. A través de su sacrificio, Jesús deshizo la obra de la serpiente, liberando a la humanidad del dominio del pecado y la muerte. En Colosenses 2:15, Pablo describe este triunfo en términos poderosos, y habiendo desarmado a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo revela que la muerte de Jesús fue más que un sacrificio, fue una victoria cósmica. En la cruz, Jesús quitó el poder de las fuerzas espirituales de las tinieblas. Desarmó a Satanás y sus seguidores, despojándolos de su autoridad y exponiendo su derrota para que todos la vieran. Lo que parecía ser un momento de debilidad y pérdida fue en realidad la victoria más grande de la historia. El poder de Satanás fue quebrantado, su influencia disminuida y su destino sellado. La cruz es un símbolo de esta victoria, un faro de esperanza que brilla a través de la oscuridad. La resurrección de Jesús confirmó este triunfo. Al levantarse de los muertos, venció la consecuencia final del pecado, la muerte misma. Rompió el poder de la tumba, dando a la humanidad un camino de regreso a la vida eterna que estaban destinados a disfrutar en comunión con Dios. La resurrección no fue solo un momento de victoria sobre la muerte, sino una promesa de que todos los que siguen a Cristo un día compartirán en esta victoria. Jesús, la descendencia prometida en Génesis, aplastó la cabeza de la serpiente a través de su muerte y resurrección. Lo que comenzó como una profecía en el Edén, se cumplió en el sepulcro del jardín, donde Jesús conquistó la muerte de una vez por todas. Esta victoria se extiende más allá de la tumba. Es una victoria sobre todos los poderes de las tinieblas, sobre cada esquema y tentación que Satanás haya jamás ideado. Para todos los que creen en Cristo, el poder de la serpiente está quebrantado. Los seguidores de Jesús ya no están atados por el pecado. Se les otorga el don del Espíritu Santo que los capacita para vivir en victoria sobre el mal. Esto significa que la maldición del Edén está revertida. Mientras Adán y Eva trajeron pecado al mundo, Jesús, el segundo Adán,
restauró nuestra relación con Dios, haciendo posible que la humanidad se reconcilie con nuestro Creador. Romanos 5, 18, 19 lo explica perfectamente. Por tanto, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. A través de Jesús se nos promete un futuro que hace eco del paraíso del Edén, un nuevo cielo y una nueva tierra donde no habrá más muerte, dolor o separación de Dios. Apocalipsis 21:4 nos da un vistazo de esta creación restaurada. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la victoria final prefigurada en Génesis. Un mundo hecho nuevo, donde la maldición de la serpiente ya no existe, y el pueblo de Dios está una vez más en perfecta armonía con su Creador. La historia de la serpiente en el Edén no es solo una historia de la caída de la humanidad, es una historia de redención. Desde el principio, Dios tenía un plan para rescatar su creación. La cruz se erige como símbolo de ese rescate, símbolo del amor inquebrantable de Dios y su deseo de traer a sus hijos de vuelta a sus brazos. A través del sacrificio de Cristo, la derrota de la serpiente está completa y la esperanza de la humanidad está restaurada. Al final, el mensaje de Génesis 3:15 es un recordatorio de que aunque el mal puede parecer poderoso, el plan de Dios para la redención es aún más fuerte. La derrota de la serpiente estaba asegurada desde el principio, y a través de Cristo, esa victoria ahora es nuestra. Cada lucha, cada tentación, cada batalla que enfrentamos está respaldada por la verdad de que Jesús ya ha ganado, y nosotros también podemos vivir en su victoria. En conclusión, la serpiente del Génesis no era solo una víbora. El texto hebreo y el contexto bíblico más amplio revelan que era un ser caído poderoso que buscó engañar a la humanidad desde el principio. Entender esto nos da una perspectiva más profunda sobre la naturaleza de la tentación y la batalla espiritual que enfrentamos hoy. Si esta revelación cambió tu manera de ver la historia del Génesis, por favor dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete para más exploraciones profundas de las verdades ocultas de la Biblia. Déjanos saber en los comentarios qué piensas sobre esta perspectiva. ¿Fue la serpiente más que una simple víbora? Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Pero aquí es donde nuestra comprensión debe expandirse aún más. La batalla que comenzó en el Edén no terminó con la cruz de Cristo, se transformó. Hoy, en este mismo momento, cada uno de nosotros está participando en esa guerra cósmica ancestral. Las mismas tácticas que la serpiente usó con Eva, las emplea contra ti y contra mí todos los días. ¿Te has dado cuenta de cómo funciona la tentación en tu vida? Primero viene la duda. ¿Realmente dijo Dios? Luego viene la promesa de algo mejor. Serán como Dios. Finalmente llega la justificación. No morirán. Son exactamente las mismas estrategias que han funcionado durante milenios, refinadas y adaptadas para nuestra época moderna. En nuestro mundo digitalizado, estas tentaciones han encontrado nuevos canales. Las redes sociales nos susurran constantemente que merecemos más, que otros tienen vidas mejores, que Dios nos está negando algo bueno. La serpiente antigua ahora opera a través de pantallas, algoritmos y la presión social constante de ser como dioses en nuestras propias vidas. Piensa en esto. Cada vez que priorizamos nuestra imagen sobre la verdad, cada vez que buscamos validación en lugares equivocados, cada vez que creemos que sabemos mejor que Dios lo que necesitamos, estamos repitiendo el patrón del Edén.
La fruta prohibida de hoy puede ser el éxito a cualquier costo, la venganza disfrazada de justicia o el placer que compromete nuestros valores. Pero aquí está lo extraordinario. Conocer la verdadera identidad de nuestro enemigo nos da una ventaja estratégica inmensa. Ya no luchamos contra sombras o fuerzas misteriosas. Sabemos exactamente quién es nuestro adversario, conocemos sus métodos y, lo más importante, sabemos cómo termina esta historia. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6, 11, 12, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo». Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta batalla espiritual requiere armas espirituales. No podemos enfrentar a un ser sobrenatural con recursos puramente humanos. Necesitamos la verdad como cinturón, la justicia como coraza, el evangelio como calzado, la fe como escudo, la salvación como yelmo y la palabra de Dios como espada. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, enfrentó al mismo enemigo que engañó a Eva. Pero observa la diferencia. Donde Eva dialogó con la serpiente y consideró sus argumentos, Jesús respondió con la Escritura. Escrito está, fue su respuesta constante. Esto nos enseña que la palabra de Dios es nuestro arsenal más poderoso contra el engaño. La historia del Edén también revela algo crucial sobre la naturaleza del libre albedrío. Dios no creó robots programados para obedecerle, creó seres con la capacidad genuina de elegir. Esta libertad es tanto un regalo como una responsabilidad. Cada día, en cada decisión, estamos ejerciendo este don divino de la elección. Es fascinante observar cómo la serpiente no forzó a Eva a comer el fruto. No podía hacerlo. Su poder radica únicamente en el engaño, en la manipulación de la verdad, en hacer que lo malo parezca bueno y lo bueno parezca restrictivo. Esta es una lección vital. El mal nunca puede forzarnos, solo puede seducirnos. Esto significa que cada victoria sobre la tentación es una afirmación de nuestra identidad como hijos de Dios. Cada vez que elegimos la obediencia sobre la rebelión, estamos declarando que confiamos más en la sabiduría de Dios que en nuestro propio entendimiento. Estamos rechazando la mentira original de que Dios nos retiene algo bueno. La promesa de Génesis 3:15 no solo se cumplió históricamente en Cristo, tiene una aplicación continua en nuestras vidas. Somos la descendencia de la mujer en un sentido espiritual. A través de Cristo tenemos la autoridad para aplastar la cabeza de la serpiente en cada encuentro con la tentación. Lucas 10:19 registra las palabras de Jesús a sus discípulos. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es solo una promesa para los discípulos originales, es una herencia para todos los que seguimos a Cristo. Pero comprender esta autoridad requiere madurez espiritual. No podemos ser arrogantes en nuestra lucha contra el enemigo. El arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Necesitamos humildad incluso en la victoria. La historia del Edén también nos enseña sobre las consecuencias de nuestras decisiones. Adán y Eva no solo se afectaron a sí mismos,
Su elección impactó a toda la humanidad y a la creación misma. De manera similar, nuestras decisiones tienen ondas que se extienden más allá de nosotros mismos, afectando a nuestras familias, comunidades y las generaciones futuras. Sin embargo, así como el pecado tiene consecuencias generacionales, también lo tiene la obediencia. Cuando elegimos vivir en la verdad de Dios, estamos estableciendo patrones de bendición que pueden influir positivamente en aquellos que nos rodean y en los que vienen después de nosotros. La serpiente del Edén también representa la perversión de la sabiduría. Lucifer era lleno de sabiduría, según Ezequiel, pero usó esta sabiduría para rebelarse contra su creador. Esto nos enseña que la inteligencia sin humildad, el conocimiento sin carácter, la habilidad sin sometimiento a Dios, pueden convertirse en instrumentos de destrucción. En nuestro tiempo, vemos esta perversión de la sabiduría en muchas áreas: ciencia sin ética, tecnología sin valores, educación sin moral. El conocimiento del bien y del mal que Adán y Eva buscaron se ha convertido en una carga pesada para la humanidad cuando se busca independientemente de Dios. Pero aquí está la esperanza gloriosa. Lo que se perdió en el primer Adán se recuperó en el segundo Adán, Cristo. Donde el primer hombre falló, el segundo triunfó. Donde la primera humanidad cayó en engaño, la nueva humanidad en Cristo camina en verdad. El árbol del conocimiento del bien y del mal en el Edén encuentra su contraparte en el árbol de la cruz, en el Calvario. En el primer árbol, la humanidad eligió la muerte. En el segundo árbol, Dios eligió darnos vida. En el primer árbol se comió para obtener sabiduría. En el segundo árbol, la sabiduría misma fue quebrantada por nosotros. La serpiente prometió que no morirían, pero trajo muerte. Cristo prometió vida eterna y cumplió esa promesa muriendo por nosotros. La serpiente dijo: serán como Dios, pero nos alejó de Dios. Cristo, siendo Dios, se hizo como nosotros para acercarnos a Dios. Entender la verdadera naturaleza de la serpiente del Edén nos ayuda a discernir entre la voz de Dios y la voz del enemigo en nuestras vidas. La voz de Dios siempre nos lleva hacia la vida, la verdad, la libertad genuina y el amor. La voz del enemigo, aunque puede sonar atractiva, siempre lleva hacia la muerte, el engaño, la esclavitud y el egoísmo. La historia del Edén nos recuerda que el silencio no es neutralidad en la guerra espiritual. Adán estuvo presente durante la tentación de Eva, pero permaneció en silencio. Su pasividad fue tan destructiva como la participación activa de Eva en el engaño. En nuestras vidas debemos ser activos en resistir el mal y proclamar la verdad. La desnudez de Adán y Eva, después de comer el fruto, simboliza más que pérdida de inocencia. Representa la pérdida de gloria. Antes del pecado estaban vestidos de la gloria de Dios. Después del pecado, esa gloria se desvaneció, dejándolos expuestos y vulnerables. En Cristo, esa gloria es restaurada y somos vestidos nuevamente de justicia divina. La pregunta de Dios, ¿dónde estás?, no fue porque no supiera la ubicación física de Adán. Fue una invitación al reconocimiento de la condición espiritual. Dios todavía hace esta pregunta hoy. ¿Dónde estás espiritualmente? ¿Estás caminando en obediencia o te has escondido en desobediencia? Finalmente, la historia de la serpiente del Edén nos llama a una decisión continua. Cada día debemos elegir a quién escucharemos, a quién seguiremos, en qué confiaremos. La misma elección que enfrentaron Adán y Eva la enfrentamos nosotros. ¿Confiaremos en la palabra de Dios o buscaremos sabiduría independiente de Él? Esta no es simplemente una historia antigua, es nuestra historia. No somos meros espectadores de este drama cósmico, somos participantes activos. Y la hermosa verdad es que a través de Cristo ya conocemos el final. La serpiente es derrotada, la muerte es vencida y aquellos que están en Cristo compartirán en su victoria eterna.
Que esta comprensión transforme no solo cómo lees la Biblia, sino cómo vives cada día, sabiendo que eres parte de la descendencia victoriosa que aplasta la cabeza de la serpiente a través del poder de Cristo que vive en ti. ¿Alguna vez te has despertado a las 3 de la madrugada con esa sensación abrumadora de vacío existencial? Esa pregunta que atraviesa tu alma como una flecha. ¿Realmente importa que yo exista? Imagínate por un momento, estás parado en la orilla del océano, viendo las olas infinitas, sintiendo lo pequeño que eres comparado con la inmensidad del universo. Y de repente, esa voz interior susurra, ¿cuál es mi lugar en todo esto? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay algún propósito real para mi vida? Esta no es solo una crisis existencial moderna, es la pregunta más antigua de la humanidad. La misma pregunta que se hicieron los filósofos griegos, los pensadores del Renacimiento, y que millones de personas se hacen cada día en este momento exacto. Pero aquí está la diferencia. Hoy no vamos a quedarnos con teorías abstractas o filosofías vacías. Hoy vamos a descubrir la respuesta que ha transformado billones de vidas a lo largo de la historia. La respuesta que no solo satisface tu mente, sino que revoluciona completamente tu corazón. ¿Estás preparado para descubrir que tu existencia no es casualidad, que cada respiración, cada latido de tu corazón, cada decisión que tomas tiene un significado cósmico más profundo de lo que jamás imaginaste? Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo información, es transformación. No es solo conocimiento, es revolución personal. En los próximos minutos vamos a desentrañar el misterio más profundo del universo. ¿Por qué Dios te creó? ¿Cuál es tu propósito divino? ¿Y cómo puedes vivir la vida extraordinaria para la cual fuiste diseñado? Prepárate, porque tu vida nunca volverá a ser la misma. Vamos a comenzar nuestro viaje en el momento más extraordinario de la historia. El momento de la creación. Pero antes de continuar, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Has notado alguna vez la precisión matemática del universo? El hecho de que la Tierra esté exactamente a la distancia correcta del Sol para sustentar la vida, que los océanos tengan la salinidad exacta, que la atmósfera tenga la composición química perfecta, los científicos llaman a esto el principio antrópico. Las probabilidades de que todas estas condiciones se alineen por casualidad son tan infinitesimalmente pequeñas que son prácticamente imposibles. ¿Qué nos dice esto? Que desde el primer momento había un plan. Cuando el Todopoderoso habló y los cielos y la tierra cobraron vida, no fue un experimento cósmico, no fue una explosión aleatoria que resultó en orden por accidente. Fue el despliegue cuidadoso y deliberado de un diseño maestro. Imagínate a un arquitecto que diseña una catedral. Cada columna, cada arco, cada vidriera tiene un propósito específico. No hay elementos accidentales. Todo trabaja en armonía para crear algo sublime. Así es nuestro universo. Cada galaxia, cada estrella, cada planeta, cada átomo fue colocado con precisión divina. Pero de toda esta creación magnífica, había algo que el Creador estaba reservando para el gran finale. En el sexto día, cuando todo estaba perfectamente preparado, cuando el escenario estaba listo, Dios hizo algo completamente diferente. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. No habló otra criatura a la existencia como había hecho con los animales y las plantas. En cambio, se involucró personalmente. Tomó polvo de la tierra con sus propias manos y formó algo completamente único. No solo otra criatura, no solo otro habitante del planeta, sino alguien que pudiera reflejar su propia esencia divina.
Génesis 1:27 captura este momento monumental. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta declaración? De todas las criaturas en todo el universo conocido, solo los seres humanos recibieron este honor supremo, ser creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que no eres solo otro mamífero evolucionado. No eres solo una combinación fortuita de átomos. No eres solo el resultado de procesos biológicos aleatorios. Eres una obra maestra divina. Eres la corona de la creación. Eres el reflejo terrestre de la gloria celestial. Y esto cambia absolutamente todo sobre cómo debes verte a ti mismo y cómo debes vivir tu vida. Ahora, profundicemos en lo que realmente significa ser creado a imagen de Dios. Porque esta no es solo una frase bonita en un libro antiguo, es la clave para entender tu verdadera identidad y tu propósito supremo. Primero, aclaremos algo importante. No estamos hablando de una semejanza física. Dios es espíritu y su imagen en nosotros es espiritual, mental, emocional y moral. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Piensa en esto. Tienes la capacidad de razonar de manera compleja. Puedes resolver problemas abstractos, imaginar futuros que no existen, crear arte que expresa emociones profundas. Los animales más inteligentes pueden aprender trucos, pero ¿has visto alguna vez a un chimpancé escribir poesía? ¿Has visto a un delfín componer una sinfonía? ¿Has visto a un águila contemplar el significado de la vida? Solo tú, como ser humano, puedes hacer estas cosas. Tienes la capacidad de amar de manera sacrificial. No solo el amor instintivo de supervivencia, sino el amor que elige el bienestar del otro por encima del propio. El amor que perdona cuando ha sido herido. El amor que sirve sin esperar nada a cambio. Tienes la capacidad de elegir moralmente. En cada decisión que enfrentas, puedes elegir entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Esta capacidad de discernimiento moral es exclusivamente humana, pero hay algo aún más extraordinario. Tienes la capacidad de conectarte con lo trascendente. Puedes adorar, puedes orar, puedes experimentar lo sagrado. ¿Has notado que los seres humanos, sin importar su cultura o ubicación geográfica, siempre han buscado lo divino? Desde las civilizaciones más antiguas hasta las sociedades más modernas, la humanidad ha construido templos, ha orado, ha buscado significado más allá de lo material. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para la conexión con nuestro Creador. Esta búsqueda universal de lo sagrado no es una debilidad psicológica o una muleta emocional. Es evidencia de que fuimos creados para la relación con Dios. Considera también tu capacidad de autoconciencia. Puedes reflexionar sobre tus propios pensamientos. Puedes evaluar tu propio comportamiento. Puedes imaginar cómo otros te perciben. Puedes cuestionar tu propia existencia. Esta metacognición, la capacidad de pensar sobre el pensamiento, es lo que te permite crecimiento personal, cambio de carácter y desarrollo espiritual. Ahora,
Observa cómo la humanidad ha transformado el mundo. Hemos creado arte que mueve el alma, las pinturas de Miguel Ángel, la música de Bach, la literatura de Shakespeare. Hemos construido maravillas arquitectónicas que desafían la gravedad. Hemos desarrollado tecnologías que nos permiten comunicarnos instantáneamente con personas al otro lado del planeta. Hemos explorado las profundidades del océano y las vastitudes del espacio. Hemos curado enfermedades que una vez fueron fatales. Hemos desarrollado sistemas de justicia, organizaciones benéficas, movimientos de derechos humanos. ¿De dónde viene toda esta creatividad, esta compasión, esta búsqueda de justicia y belleza? Viene de la imagen de Dios en nosotros. Cada vez que creas algo hermoso, reflejas al Creador. Cada vez que actúas con justicia, reflejas al juez perfecto. Cada vez que amas sacrificialmente, reflejas al Dios de amor. Pero aquí está la parte que puede cambiar tu vida para siempre. Esta imagen divina no es algo que algunos privilegiados poseen y otros no. Cada ser humano, sin excepción, lleva esta imagen. No importa tu raza, tu género, tu estatus socioeconómico, tu educación, tu pasado o tus errores. La imagen de Dios en ti es inalienable, es tu dignidad fundamental, es tu valor intrínseco. Esto significa que cada persona que encuentras hoy lleva la imagen del Altísimo. El cajero en el supermercado, el conductor del autobús, tu jefe, tu vecino e incluso esa persona que te irritó esta mañana, todos ellos son portadores de la imagen divina. ¿Cómo cambiaría esto tu forma de tratar a otros si realmente lo creyeras? Desde el primer aliento de Adán en el jardín del Edén, quedó claro que Dios no quería súbditos que lo temieran desde la distancia. No quería robots programados para obedecerlo sin opción. Quería algo mucho más hermoso y significativo. Quería una relación auténtica. Imagínate la escena, el creador del universo, aquel que habló galaxias a la existencia, caminando en la frescura del jardín, buscando la compañía de su creación humana. ¿Dónde estás?, preguntó Dios cuando Adán se escondió después de pecar. No porque no supiera dónde estaba Adán, Dios es omnisciente, sino porque quería restaurar la comunicación, renovar la conexión que se había roto. Esta búsqueda divina de relación nos revela algo profundo sobre nuestro propósito. Fuimos creados para la intimidad con Dios. Pero hay algo fascinante aquí. Dios, siendo perfectamente completo en sí mismo, no necesitaba nuestra compañía. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ya existía en perfecta comunión eterna. Entonces, ¿por qué crearnos? Por amor puro, por el deseo de compartir su amor, su gozo, su gloria con seres que pudieran apreciarlo y corresponderlo libremente. Piensa en una pareja que decide tener hijos. No tienen hijos porque les falte algo. Los tienen porque el amor genuino busca expandirse, compartirse, crear nuevas relaciones de amor. Así fue con Dios y la humanidad. Fuimos creados como objetos de su amor y como sujetos capaces de amarlo de vuelta. Pero aquí está la clave. Este amor tenía que ser libre para ser genuino. Dios podría haber creado seres que lo amaran automáticamente, sin opción de hacer otra cosa. Pero ese no sería amor real, sería programación. El amor verdadero requiere la libertad de elegir. Requiere la posibilidad de decir no para que el sí tenga significado. Por eso Dios creó a los humanos con libre albedrío, porque quería que nuestro amor fuera auténtico, no forzado. Esta libertad era un regalo increíble, pero también venía con riesgos tremendos. Y como veremos más adelante, esos riesgos se materializaron cuando la humanidad eligió alejarse de Dios. Pero incluso sabiendo que correríamos el riesgo de alejarnos, Dios decidió que valía la pena, porque la posibilidad de una relación de amor genuina valía el riesgo del rechazo. Esta es la naturaleza del amor divino. Está dispuesto a ser vulnerable por el bien de la relación.
Y cuando entendemos esto, comenzamos a comprender la profundidad de nuestro propósito. No fuimos creados simplemente para existir. Fuimos creados para amar y ser amados por el mismo Dios del universo. Cada vez que experimentas el anhelo de conexión profunda, cada vez que buscas significado más allá de lo material, cada vez que sientes que debe haber algo más en la vida, estás experimentando el eco de este diseño original. Fuiste diseñado para la comunión con Dios. Y hasta que encuentres esa conexión, siempre sentirás que algo falta, sin importar cuánto éxito, dinero o reconocimiento tengas. Como dijo San Agustín, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Ahora llegamos a uno de los momentos más trágicos y transformadores de toda la historia humana. Un momento que cambió el curso de todo, la caída de la humanidad. Imagínate la perfección del jardín del Edén. No había muerte, no había dolor, no había conflicto, no había separación. Adán y Eva vivían en perfecta armonía con Dios, entre ellos y con toda la creación. Tenían acceso directo al Creador, podían conversar con Él cara a cara. No había barreras, no había culpa, no había vergüenza. Era la realización completa del propósito divino para la humanidad. Pero entonces ocurrió lo impensable. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. A pesar de tener todo lo que podrían necesitar o desear, a pesar de vivir en el paraíso literal, a pesar de tener una relación perfecta con Dios, Adán y Eva eligieron desobedecer. No fue solo romper una regla arbitraria. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba algo mucho más profundo, la confianza. Dios había dicho, confía en mí, yo sé lo que es mejor para ti. Hay un límite que no debes cruzar, no porque quiera controlarte, sino porque quiero protegerte. Pero la serpiente susurró una mentira seductora. Realmente dijo Dios, seguramente no morirán. Dios sabe que cuando coman de este fruto serán como Él, conociendo el bien y el mal. Y en ese momento crucial, la humanidad eligió dudar de la bondad de Dios. Eligieron creer que Dios les estaba ocultando algo bueno. Eligieron pensar que sabían mejor que su Creador. Eligieron la autonomía sobre la dependencia. Y con esa elección, todo cambió. El pecado no fue solo una mancha en el expediente de Adán y Eva. Fue como un virus que infectó toda la naturaleza humana. La imagen de Dios en nosotros se distorsionó. La comunicación directa con Dios se cortó. La armonía perfecta del mundo se fragmentó. Por primera vez en la historia, la humanidad experimentó culpa, la conciencia de haber hecho algo malo, vergüenza, la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal con ellos, miedo, terror de enfrentar las consecuencias de sus acciones, separación, la ruptura de la relación perfecta con Dios, y estas no fueron solo consecuencias temporales, fueron heridas que se transmitieron a toda la descendencia humana. Cada uno de nosotros nace con esta naturaleza caída, con esta tendencia hacia el egoísmo, hacia la rebeldía, hacia la autonomía de Dios. Pero aquí está lo que me fascina de esta historia. Incluso en el momento de mayor traición y desobediencia, Dios no respondió con abandono, no respondió con ira destructiva, no borró a la humanidad y empezó de nuevo. En cambio, Dios hizo algo que revela la profundidad de su amor. Inmediatamente comenzó a trabajar en un plan de rescate. En Génesis 3:15, en medio de pronunciar las consecuencias del pecado, Dios hace la primera promesa mesiánica de la historia.
pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Él te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esta era la primera pista de que vendría alguien que revertiría la maldición, que aplastaría el poder del mal, que restauraría lo que se había perdido. El plan de redención no fue un plan B, fue algo que Dios había considerado desde antes de la fundación del mundo. Esto nos muestra que incluso cuando fallamos completamente, incluso cuando elegimos alejarnos de Dios, su amor por nosotros no disminuye. Su compromiso con nuestro bienestar permanece inquebrantable. Y esto es crucial para entender nuestro propósito hoy. A pesar de la caída, a pesar del pecado, a pesar de nuestras fallas personales, el propósito original de Dios para nosotros no fue cancelado. Está esperando ser restaurado. Antes de continuar con la historia de redención, necesitamos entender algo fundamental sobre el diseño original de Dios para la humanidad. Fuimos creados para la relación, no solo para la existencia individual. No es bueno que el hombre esté solo, declaró Dios. Y estas palabras revelan algo profundo sobre la naturaleza humana y sobre la naturaleza del mismo Dios. Cuando Dios creó a Eva de la costilla de Adán, no estaba solucionando un problema de última hora. Estaba completando su diseño perfecto para la humanidad. La mujer no fue creada como una ocurrencia tardía o como una solución a la soledad de Adán. Fue creada como la culminación de la obra creativa de Dios. Observa las palabras de Adán cuando vio a Eva por primera vez. Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. No era solo alivio por tener compañía, era reconocimiento de encontrar a su complemento perfecto, su igual, su compañera diseñada específicamente para él. Juntos, hombre y mujer reflejaban algo que ninguno podía reflejar por separado: la naturaleza comunitaria de Dios mismo. Dios existe en perfecta comunión como Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios, viviendo en perfecta unidad y amor. El matrimonio entre hombre y mujer fue diseñado para ser un reflejo terrenal de esta unidad divina. No es casualidad que Pablo en Efesios 5 compare el matrimonio con la relación entre Cristo y la Iglesia. Esto eleva el matrimonio más allá de un simple contrato social o una conveniencia emocional. Es una institución sagrada, un reflejo de la naturaleza misma de Dios, una demostración viviente de cómo se ve el amor sacrificial en acción. Pero esto también nos enseña algo importante sobre todos nosotros, casados o solteros. Fuimos diseñados para la comunidad. No fuimos creados para ser islas. No fuimos diseñados para el aislamiento. Fuimos creados para vivir en relación con Dios, con otros, con la creación misma. Esta es la razón por la cual el aislamiento es tan dañino para el alma humana. Es la razón por la cual la soledad es una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar. No es debilidad necesitar conexión, es diseño divino. Cuando Dios entregó a Adán y Eva el dominio sobre la tierra, no les estaba dando una licencia para la explotación, les estaba otorgando una mayordomía sagrada. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra sojuzgar no implica dominación tiránica. En el contexto original significa cultivar, cuidar, administrar sabiamente. Imagínate a Dios como el propietario de una vasta propiedad y a la humanidad como los administradores de confianza. Un buen administrador no explota la propiedad para su beneficio personal. La cuida, la mejora, la protege y la hace más productiva para el beneficio del propietario. Esto significa que cada recurso natural, cada ecosistema, cada especie animal está bajo nuestro cuidado responsable. Cuando protegemos el medio ambiente, cuando desarrollamos tecnologías sostenibles,
Cuando cuidamos de los animales, estamos cumpliendo parte de nuestro propósito divino original. Pero la mayordomía va más allá del cuidado ambiental. Se extiende a todo lo que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Nuestros talentos y habilidades. ¿Los estás usando para beneficiar a otros o solo para tu ganancia personal? Nuestros recursos financieros. ¿Cómo administras el dinero que Dios te ha confiado? ¿Vives con generosidad hacia los necesitados? Nuestro tiempo. ¿Usas tu tiempo de manera que honre a Dios y sirva a otros? Nuestras relaciones. ¿Cuidas y nutres las relaciones que Dios ha puesto en tu vida? Nuestras oportunidades. ¿Aprovechas las oportunidades que tienes para hacer el bien? La mayordomía también se extiende al cuidado de otros seres humanos, especialmente los más vulnerables. Cuando cuidamos de los huérfanos, cuando protegemos a los ancianos, cuando defendemos a los oprimidos, cuando servimos a los pobres, estamos viviendo el propósito de mayordomía para el cual fuimos creados. Jesús mismo resumió este principio cuando dijo: a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Cada bendición, cada oportunidad, cada recurso que tienes no es solo para tu beneficio. Es una oportunidad para reflejar el carácter generoso y cuidadoso de Dios. Esta perspectiva transforma completamente cómo vemos nuestras posesiones, nuestras habilidades, incluso nuestras vidas mismas. No somos dueños, somos administradores. Y un día daremos cuenta de cómo administramos lo que se nos confió. ¿Cómo cambiaría tu vida si vivieras cada día con esta conciencia de mayordomía? ¿Cómo cambiarían tus decisiones financieras, tus decisiones de carrera, tus relaciones, tu tratamiento del medio ambiente? Esta no es solo responsabilidad, es privilegio. Es la oportunidad de participar en el cuidado continuo de la creación de Dios. A pesar de la caída, a pesar del pecado, a pesar de la separación que la humanidad eligió, hay una verdad que brilla a través de toda la historia humana. Dios nunca abandonó su plan original para nosotros. A través de los siglos vemos destellos de esperanza, personas que eligieron reflejar la imagen de Dios a pesar de vivir en un mundo caído. Considera a Noé, quien en medio de una generación completamente corrupta eligió caminar con Dios y se convirtió en el instrumento de preservación de la humanidad. Piensa en Abraham, quien creyó las promesas de Dios incluso cuando parecían imposibles y se convirtió en el padre de la fe. Reflexiona sobre David, quien a pesar de sus fallas significativas fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque su vida mostró un genuino deseo de conexión con su Creador. Considera a Daniel, quien mantuvo su integridad y su fe incluso en una cultura hostil, demostrando que es posible vivir con propósito divino sin importar las circunstancias. Cada una de estas personas nos muestra que incluso en un mundo roto, es posible vivir de manera que refleje el carácter de Dios. Pero todas estas historias eran solo sombras, solo indicadores de algo mucho más grande que estaba por venir. Y entonces llegó la respuesta definitiva. Después de siglos de promesas, después de generaciones de espera, después de innumerables sacrificios que solo podían señalar hacia algo mejor, llegó Jesús. En Juan 14:6, Jesús hace una declaración que cambió el curso de la historia humana. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no vino simplemente como otro maestro religioso. No vino solo como un ejemplo moral. Vino como la solución completa al problema del pecado humano. Él era la promesa cumplida de Génesis 3:15. Él era el descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Él era el camino de regreso al Padre que la humanidad había perdido. Pero aquí está lo revolucionario. Jesús no solo vino a perdonar el pecado, vino a restaurar completamente el propósito original de la humanidad. En su vida, Jesús demostró lo que significa vivir como un ser humano perfecto. Mostró cómo se ve reflejar perfectamente la imagen de Dios. Cada milagro que realizó era una demostración del poder de Dios.
Cada palabra que habló reflejaba la sabiduría divina. Cada acto de compasión revelaba el corazón del Padre. Pero luego vino el momento supremo, la cruz. En el Calvario, Jesús cargó sobre sí mismo todas las consecuencias del pecado humano. Experimentó la separación de Dios que merecíamos, pagó el precio que no podíamos pagar, y cuando gritó, "Consumado es", no solo estaba declarando que su sufrimiento había terminado, estaba anunciando que la obra de redención estaba completa. Pero la historia no terminó en la cruz, terminó en la tumba vacía. La resurrección de Jesús no fue solo una demostración de poder, fue la declaración definitiva de que la muerte había sido vencida, que el pecado había sido derrotado, que el camino de regreso al Padre estaba abierto. A través de la fe en Cristo podemos ser perdonados completamente por nuestros pecados, restaurados a una relación correcta con Dios, regenerados con una nueva naturaleza espiritual, renovados en nuestra capacidad de reflejar la imagen de Dios, reconciliados con nuestro propósito original. Esto significa que tu pasado no determina tu futuro. No importa cuántos errores hayas cometido. No importa cuán lejos te hayas alejado de Dios, no importa cuán roto te sientas, a través de Jesús puedes comenzar de nuevo, puedes ser restaurado, puedes vivir el propósito para el cual fuiste creado. Esta es la esencia del Evangelio. No es solo sobre ir al cielo cuando mueras, es sobre vivir el propósito divino aquí y ahora. Ahora llegamos a la pregunta práctica que todos nos hacemos. Está bien, entiendo que fui creado con un propósito, pero ¿cómo se ve eso en mi vida diaria? Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios 10:31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Observa que no dice cuando vayas a la iglesia o cuando hagas cosas religiosas, dice todo. Esto significa que cada momento de tu vida puede ser una expresión de adoración. Cada decisión puede reflejar el carácter de Dios. Cada acción puede cumplir tu propósito divino. Déjame darte ejemplos concretos. Una madre que se levanta a las 3 a.m. para cuidar a su bebé enfermo está glorificando a Dios a través de su amor sacrificial. Un estudiante que elige estudiar diligentemente en lugar de procrastinar está glorificando a Dios a través de su disciplina y excelencia. Un empresario que trata a sus empleados con justicia y generosidad está glorificando a Dios a través de su integridad. Un médico que trata a cada paciente con compasión, sin importar su capacidad de pago, está glorificando a Dios a través de su servicio. Un artista que crea belleza que eleva el espíritu humano está glorificando a Dios a través de su creatividad. Un ingeniero que diseña tecnología que mejora la vida de otros está glorificando a Dios a través de su innovación. ¿Ves el patrón? No se trata del trabajo que haces, sino de cómo lo haces. Puedes glorificar a Dios como cajero en un supermercado tratando a cada cliente con respeto y amabilidad, conductor de autobús, llevando a las personas seguras a sus destinos, maestro, invirtiendo en el futuro de tus estudiantes. El ser divino con el que muchos crecimos familiarizados, aquel que supuestamente creó a Adán y Eva, no es quien todos creen que es. De hecho, según los textos más antiguos, aquellos que fueron prohibidos y ocultos durante siglos, este ser no debería ser considerado un Dios en absoluto. Es una falsedad, un manipulador, un ser que se presenta como una autoridad sin serlo realmente. Este ser tiene un nombre, Yul-Dabat. Esta información proviene directamente de los textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan y las Escrituras de los gobernantes. Son documentos antiguos que la Iglesia luchó incansablemente por suprimir. Y aquí está la razón detrás de ese esfuerzo. Yul-Dabat es descrito en estas escrituras como una impostura, una entidad llena de orgullo que declara sin ningún reparo:
yo soy Dios y no hay otro más. Pero aquí está el giro, no es un Dios en absoluto, no es el ser trascendental, el creador benevolente que nos han enseñado a adorar. En realidad, Yul-dabat es algo mucho más sombrío y oscuro que lo que la mayoría de las personas podría imaginar. Según los gnósticos, Yul-dabat es una entidad limitada, un ser que creó el mundo físico no como un regalo para la humanidad, sino como una prisión. Y esta revelación puede ser desconcertante, pero según esta visión del mundo, el lugar donde vivimos, este planeta que nos dicen que fue creado con amor y propósito, es en realidad una trampa. No es el paraíso prometido, sino un laberinto diseñado para mantenernos atrapados en la oscuridad, lejos de la verdadera comprensión de nuestra existencia y de nuestro potencial más elevado. Este concepto plantea preguntas profundas sobre el propósito de nuestra vida y la naturaleza de la realidad misma. Si Yul-dabat no es un dios, ¿quién o qué lo es? ¿Qué fuerzas están detrás de la creación del universo y cuál es nuestro papel en todo esto? La respuesta puede no ser tan sencilla como nos han dicho, y esta es solo una de las muchas piezas del rompecabezas que se han mantenido ocultas durante milenios. Ahora hablemos de Adán. En la narrativa convencional, Adán es retratado como una figura pasiva, creada de arcilla, sumisa a la voluntad de Dios y castigada por su desobediencia. Pero en los textos prohibidos, Adán no es un ser ingenuo ni un tonto. En realidad, Adán es la primera víctima de las mentiras de Yul-dabat y al mismo tiempo, el primer rebelde en oponerse a su tiranía. Los relatos gnósticos nos revelan que Adán no fue creado por este ser, sino que fue capaz de percatarse de que algo no estaba bien. Adán pronto se dio cuenta de que la entidad que exigía obediencia no era la perfección divina, como se le había dicho, sino un dictador malévolo que se disfrazaba de Dios. Este es el giro fascinante de la historia. Adán no estuvo solo en su descubrimiento. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, aquí entra Sofía, una figura central en la cosmología gnóstica. Sofía es la deidad que de forma accidental creó a Yul-dabat, un error espiritual causado por su deseo de crear sin la presencia de su contraparte divina. Al lamentar profundamente su error, Sofía interviene y decide ayudar. Sofía introduce en Adán un destello de conocimiento divino, lo que se conoce como gnosis. Este impacto es lo que diferencia a Adán de las demás criaturas. Le otorga la capacidad de cuestionar, resistir las imposiciones y buscar la verdad que le ha sido oculta. Pero Yul-dabat no iba a permitir que todo sucediera sin ofrecer una feroz resistencia. Él es quien atrapa a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Y sobre ese famoso árbol del conocimiento, ¿sabías que no era una fruta prohibida con el propósito de probar la humanidad? En la tradición gnóstica, ese árbol no representa tentación, sino que es un símbolo de liberación, un medio para que Adán y Eva accedieran a la verdad oculta acerca del mundo en el que estaban atrapados. Y lo más sorprendente, ¿quién fue el encargado de guiarlos hacia ese árbol? No fue Yul-dabat, la serpiente, que a menudo ha sido demonizada en la interpretación cristiana convencional, desempeña un papel completamente distinto en la tradición gnóstica. En lugar de ser el mal encarnado, la serpiente en realidad representa el conocimiento, la sabiduría y la liberación.
un agente divino que buscó liberar a Adán y Eva de las cadenas de la ignorancia. Es un verdadero liberador. Imagina por un momento el giro radical en esta narrativa. La serpiente no estaba intentando arrastrar a la humanidad hacia el pecado, como tantas veces se nos ha enseñado. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Al contrario, su verdadera intención era liberar a Adán y Eva de la ignorancia impuesta por un creador que solo deseaba mantenerlos en un estado de sumisión. El pecado de la humanidad, según la visión gnóstica, no fue un error, sino el inicio de un despertar profundo, un despertar hacia la verdad. Y sobre Yul-dabat, su reacción no podría ser más esperada. Al ver que Adán y Eva adquirían conocimiento, él no vacila en castigarlos. Los maldice, los expulsa, los echa del jardín, no porque hayan desobedecido algún plan divino, sino porque fueron capaces de ver más allá de la ilusión creada por él. Reconocieron el mundo físico por lo que realmente es. Una prisión diseñada para mantenernos en la oscuridad. ¿Qué más? Los gnósticos creen que esta no era solo la lucha de Adán, era la lucha de toda la humanidad. Este mundo material, lleno de sufrimiento, caos y control, fue la creación de Yul-dabat, y su propósito es claro: mantenernos distraídos, alejados de la verdad y completamente ignorantes de nuestra naturaleza divina. Los textos gnósticos, redescubiertos en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, nos ofrecen una perspectiva completamente distinta sobre el origen del mundo. Y estos no son simples relatos de fantasía, son escrituras ancestrales, escritas por grupos cristianos primitivos que fueron más tarde etiquetados como herejes por la Iglesia romana. ¿Pero por qué? Porque sus enseñanzas desafían la base misma de la autoridad eclesiástica. Si el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero, ¿qué implica esto sobre las instituciones que lo veneran? Los gnósticos describen a Yul-dabat como el demiurgo, un término griego que se traduce como artesano o creador. Pero no te dejes engañar por el nombre. Este no es el artista talentoso que podrías imaginar. Yul-dabat no fue creado a partir de amor o inspiración divina. Su origen radica en la ignorancia y la ilusión. Según textos como el Evangelio secreto de Juan, Yul-dabat nació de un error cósmico. Surgió sin el consentimiento del verdadero reino divino, el pleroma, un reino de pura luz, unidad y conciencia infinita, mucho más allá de nuestra comprensión. Yul-dabat ni siquiera se dio cuenta de que su existencia era un error. En su profunda ignorancia, llegó a creer que él era el único Dios. Imagina el nivel de autoengaño de esta entidad. Él creó el mundo material, pero no como un regalo para la humanidad, sino como una proyección de su propia naturaleza rota y distorsionada. Los gnósticos lo describen de manera impactante. Su apariencia es grotesca, con la cara de un león y el cuerpo de una serpiente, una mezcla que refleja su esencia caótica y depredadora. Lo que resulta aún más impresionante es la forma en que Yul-dabat maneja su creación.
No se regula por sí mismo. Su dominio sobre el mundo material está marcado por el control y el sufrimiento, como si todo fuera una extensión de su propio ego distorsionado. Adán se encuentra con un grupo de seres más oscuros y manipuladores, conocidos como los arcanos. Estos arcanos son, al igual que sus creadores, entidades diseñadas con un único propósito: manipular y controlar la experiencia humana. ¿Qué buscan lograr? Mantenernos distraídos, subyugados e ignorantes de la verdad fundamental, que el mundo físico no es nuestro verdadero hogar. Los gnósticos no concebían el mundo material como algo inherentemente bueno o benévolo. En su visión, este mundo es una prisión, un sistema complejo diseñado para atrapar nuestra esencia divina, nuestra luz interior. Y quien funge como el guardián de esa cárcel, el carcelero supremo, no es otro que Yul-dabat. Sus métodos son audaces y despiadados. Él utiliza el sufrimiento, el caos e incluso la religión misma como herramientas para mantener a la humanidad bajo control. Según las escrituras gnósticas, el último y más efectivo truco de Yul-dabat es hacernos creer que Él es el Dios verdadero, que sus reglas y castigos son absolutos e inquebrantables. Los gnósticos describen cómo Yul-dabat utiliza el temor para afianzar su dominio sobre la humanidad, el miedo a la muerte, el temor al pecado, el pavor a la condena eterna. Todo esto forma parte de su estrategia para mantenernos sumidos en la ignorancia. Al mantener a las personas aterradas y sin conciencia de su verdadero potencial, Yul-dabat asegura que nunca cuestionemos el sistema de control en el que estamos atrapados. Pero la manipulación de Yul-dabat no se detiene allí. Él no solo juega con los miedos humanos, sino que distorsiona activamente la verdad misma. Los gnósticos creían que Yul-dabat había creado sistemas falsos de conocimiento que hoy podríamos reconocer como dogmas o ideologías. Estos sistemas son construcciones que desvían la atención de la humanidad, llevándola a buscar respuestas vacías y superficiales, en lugar de la verdadera sabiduría espiritual que emana del reino divino. La arrogancia de Yul-dabat es otra de las fuerzas fundamentales que le permite mantener su control. En el apócrifo de Juan se cita una declaración famosa de Yul-dabat, donde dice: «Soy un Dios celoso, y no hay otro Dios fuera de mí». ¿Te suena familiar? Esa frase tiene eco en las palabras del Yahvé del Antiguo Testamento. Sin embargo, los gnósticos no afirmaban que el Dios de la Biblia fuera en realidad Yul-dabat. Lo que decían es que muchas de las características atribuidas al Dios tradicional, como la arrogancia, la vergüenza y el castigo, son en realidad los rasgos del demiurgo, no del verdadero Dios, fuente de toda creación. Y aquí está la gran revelación. Yul-dabat no desea que la humanidad despierte, no quiere que nos demos cuenta de que nuestra esencia proviene de un reino superior, más allá de su alcance y control. Es por eso que prohíbe a Adán y Eva comer del fruto del árbol del conocimiento. Para Yul-dabat, el conocimiento es una amenaza. Es el único poder que puede deshacer su ilusión de ser el Dios supremo. Olvida la versión idealizada de la historia que nos presenta a Adán como una simple marioneta en manos de un Dios benevolente. Los textos gnósticos revelan algo mucho más intrigante. Antes de la creación de Yul-dabat, Adán ya era una figura consciente, llena de desafío, que rechazó a Yul-dabat como un tirano y un falso Dios. Cuando Yul-dabat creó a Adán, no lo hizo por amor o amistad, sino por su propio beneficio. Los textos gnósticos nos cuentan que Yul-dabat formó a Adán a partir de la materia, pero no pudo darle vida. A pesar de toda su arrogancia y su poder, Yul-dabat carecía de la esencia divina, esa chispa de vida que solo puede provenir del verdadero reino superior. Fue entonces cuando se vio forzado a invocar al Dios más alto, al Dios desconocido, para insuflar vida en Adán.
Esta esencia divina que fue plantada dentro de Adán se convirtió en su mayor arma. Una conexión con la fuente de todo lo divino, una conexión que Yuldabat no podía controlar ni manipular. Cuando Adán cobró vida, Yuldabat esperaba que lo adorara, pero Adán se negó rotundamente. Según los textos como el Evangelio de los Arcanos, Adán permaneció en silencio, desafiando la autoridad de Yuldabat y rehusándose a reconocerlo como un Dios verdadero. Piensa en lo que representa Yuldabat en este contexto. El primer ser humano completamente consciente de su origen divino, negándose a inclinarse ante una deidad falsa. Este es un momento de rebelión profunda, un acto de desafío que marca el inicio de todo lo que sigue. Por supuesto, Yuldabat no tomó esta resistencia con calma. Él, junto con sus arcanos, los ejecutores de su dominio, intentó someter a Adán de otras maneras. Lo confinó en el jardín del Edén, un espacio que no era de perfección divina, sino de ignorancia controlada. La visión gnóstica del Edén da un giro radical a la narrativa tradicional. En lugar de ser un paraíso, el Edén era una prisión, una celda diseñada para mantener a Adán dócil, sin conciencia de la verdad superior. Pero la brillante sabiduría divina de Adán no podía ser contenida. Según el Evangelio secreto de Juan, Sofía, la deidad que accidentalmente creó a Yuldabat, se lamentó profundamente por Adán. Fue ella quien envió emisarios de luz para guiarlo y despertarlo. Estas intervenciones divinas fueron las que permitieron a Adán ver la naturaleza de su encarcelamiento y la tiranía de quien lo gobernaba. Y entonces llega el momento crucial, el instante en que Adán toma del árbol del conocimiento. Este acto no fue un simple desafío, sino una iluminación trascendental. Los textos gnósticos describen cómo los ojos de Adán se abrieron, no solo a la dualidad del bien y el mal, como sugieren las interpretaciones tradicionales, sino a la realidad total de su situación. Adán vio a Yuldabat por lo que realmente era, no un dios, sino un fraude. Este despertar no fue solo personal, sino universal. Al rechazar la autoridad de Yuldabat, Adán se convirtió en el primer ejemplo para toda la humanidad. Los gnósticos lo vieron como el primer ser humano en desafiar la gran mentira de que el mundo material y sus gobernantes son los últimos. Su rechazo fue una declaración de independencia espiritual, un reconocimiento de que la chispa divina dentro de él pertenecía a algo mucho más grande que Yuldabat. La reacción de Yuldabat ante el despertar de Adán fue, como era de esperar, tiránica. Expulsó a Adán del jardín, lo sometió a trabajos forzados, lo condenó al sufrimiento y le hizo la vida lo más difícil posible. Pero aquí está la clave. Estos no eran castigos por desobedecer, sino desesperados intentos de un gobernante que está perdiendo el control. Las acciones de Yuldabat muestran su miedo ante el despertar de Adán, su temor de que, una vez que la humanidad estuviera iluminada, pudiera liberarse de su dominio. Detengámonos un momento para observar el panorama más grande. Yuldabat, tal como lo describen los textos gnósticos, no es una figura única. De hecho, las características que se le atribuyen, como la arrogancia, los celos y el deseo de dominación, son ecos de dioses encontrados en otras mitologías antiguas. Tomemos como ejemplo a Zeus, el dios de la mitología griega. Al principio, puede parecer un dios noble, el soberano del monte Olimpo, pero a medida que exploramos más profundamente su personalidad, descubrimos que, al igual que Yuldabat, él también está marcado por una voluntad implacable de controlar y dominar a aquellos bajo su influencia. Pero si profundizas aún más en los mitos, verás un lado mucho más oscuro. Zeus no es simplemente un dios venerado, sino un dios que asegura su poder a través de la fuerza,
la manipulación y el engaño. Él derroca a su propio padre, Cronos, en una lucha brutal para tomar el control del cosmos. ¿Te resulta familiar? Al igual que Yuldabat, Zeus se apoya en la dominación y el control para mantener su autoridad, y castiga ferozmente a aquellos que se atrevan a desafiarlo. Un ejemplo claro es Prometeo, quien, al robar el fuego y dárselo a la humanidad, otorga a los seres humanos el poder y la sabiduría. ¿Y cuál es la respuesta de Zeus? Encadena a Prometeo a una roca donde está condenado a soportar el tormento eterno, un castigo que refleja su furia por haber compartido la luz del conocimiento con los humanos. Los paralelismos entre esta historia y el castigo de Yuldabat a Adán y Eva cuando acceden al conocimiento son imposibles de ignorar. Pero no se detiene ahí. También tenemos a Enlil, una deidad de la mitología mesopotámica que presenta similitudes inquietantes con las figuras anteriores. Enlil es una deidad poderosa y autoritaria que actúa con una visión distorsionada de control absoluto. En el relato de la gran inundación, Enlil decide exterminar a la humanidad porque el ruido y el caos de los humanos le resultan insoportables. Este no es el acto de un creador benevolente, sino de un Dios que percibe a la humanidad como un inconveniente, algo que debe ser suprimido o destruido cuando ya no se ajusta a su visión. Compara este comportamiento con el de Yuldabat en el jardín del Edén, quien, al igual que Enlil, rechaza cualquier forma de desafío al orden impuesto. Ambos dioses, Yuldabat y Enlil, comparten una intolerancia profunda hacia la humanidad que se sale de los confines de su dominio tiránico. Pero este patrón no se limita solo a estas figuras. En la mitología nórdica encontramos ecos similares de este arquetipo. Odín, aunque es celebrado como un dios sagrado y reverenciado, no está exento de sus propios fallos. Es, en muchos sentidos, una figura manipuladora que sacrifica a otros para su propio beneficio y mantiene su control sobre los seres humanos a través del miedo y la secretividad. Los gnósticos probablemente reconocerían en Odín una versión de Yuldabat, un ser que, al igual que el demiurgo, busca el poder y el conocimiento a expensas de aquellos que están bajo su gobierno. Lo realmente fascinante es cómo estas diversas mitologías comparten un tema recurrente, la presencia de una figura central de autoridad, cuyo poder no se usa para elevar a la humanidad, sino para suprimirla y dominarla. Cada uno de estos dioses, a su manera, refleja la misma concepción de control absoluto, manteniendo a las criaturas bajo su dominio a través del temor, el sufrimiento y la manipulación. Estas narrativas parecen querer revelar algo profundo sobre la verdadera naturaleza del poder, cómo corrompe, aísla y exige sumisión. Pero es aquí donde Yuldabat se diferencia de otras figuras mitológicas. A diferencia de dioses como Zeus o Enlil, Yuldabat no es una entidad divina en el sentido clásico. Él es un dios fallido, un ser que surgió de un error cósmico, desconectado de la fuente real de la sabiduría universal. Esto hace que su autoridad sea aún más frágil, sus acciones aún más desesperadas. A diferencia de gobernar por un poder intrínseco, Yuldabat se sostiene a través del miedo, una emoción que la humanidad algún día será capaz de atravesar. Y al hacerlo, se dará cuenta de que él no es el poder final sobre el universo. Lo que hace que estas historias sean aún más fascinantes es cómo, en muchas mitologías, estos dioses tiránicos enfrentan resistencias, figuras que desafían la opresión. Personajes como Prometeo, Loki e incluso los humanos en las leyendas de Mesopotamia representan la lucha contra gobiernos injustos. En la cosmogonía gnóstica, esta resistencia está representada por Adán, Eva y la serpiente. A diferencia de lo que dice la tradición, no son villanos ni pecadores,
Son libertadores, aquellos que exponen la falacia del dominio de Yul-dabat y abren el camino hacia una comprensión más profunda de la creación. Si Yul-dabat es el opresor, Sofía, la diosa que inadvertidamente generó a Yul-dabat, es la arquitecta que busca remediar el daño causado por su propio error. En el contexto gnóstico, Sofía no es una figura pasiva, una mera espectadora. Ella es una fuerza activa que trabaja incansablemente para despertar a la humanidad de la ilusión. Sin Sofía, Adán habría permanecido una creación vacía, sin alma, totalmente sumiso a la voluntad de Yul-dabat. El viaje de Sofía comienza con su audaz decisión de crear sin consultar la fuente divina, el pleroma. Aunque sus intenciones eran buenas, el acto de crear sin la armonización con el pleroma resultó en un ser fallido, Yul-dabat. Cuando Sofía percibe el caos que generó, no renuncia a su creación. Al contrario, ella se convierte en la clave para el despertar humano, actuando entre bastidores para neutralizar la tiranía de Yul-dabat. Cuando Yul-dabat crea a Adán, lo hace con la intención de reafirmar su dominio. Sin embargo, hay un gran obstáculo. Adán está muerto, sin vida, un cuerpo sin alma. A pesar de todas sus declaraciones de ser el Dios absoluto, Yul-dabat no tiene el poder de animar a Adán. Es en ese momento cuando Sofía interviene. De forma secreta, insufla en Adán un fragmento de luz divina, una partícula del pleroma. Ese toque de luz divina se convierte en lo que separa a la humanidad de los arcanos y de Yul-dabat, convirtiéndose en la semilla de la gnosis, el conocimiento que revela nuestro verdadero propósito y origen. Esta infusión divina no es solo un acto de desafío a Yul-dabat, es un movimiento calculado de Sofía para dirigir a la humanidad hacia el camino de la liberación. Sofía sabía que el mundo material creado por Yul-dabat no era un regalo para los humanos, sino una prisión, una ilusión hecha para mantenerlos alejados de su verdadera esencia divina. Al conceder a Adán el don de la conciencia y del conocimiento, ella plantó las primeras semillas de resistencia contra esa realidad distorsionada creada por Yul-dabat. Pero Yul-dabat no era ingenuo, sabía que algo había cambiado en Adán. Por eso intentó controlar su entorno, confinándolo dentro de los límites del jardín del Edén. Desde la perspectiva de Yul-dabat, el Edén no era un paraíso celestial, sino más bien una zona de contención, un lugar diseñado para mantener a Adán alejado de su potencial divino. Lo que Yul-dabat no pudo prever fue la persistencia de Sofía. Ella no solo otorgó a Adán la chispa de divinidad, sino que fue más allá. Sofía envió emisarios, seres de luz y sabiduría, para guiar a Adán y asegurarse de que algún día llegara a comprender la verdad sobre su existencia. Estos emisarios formaban parte de la estrategia mayor de Sofía para contrarrestar el dominio de Yul-dabat, garantizando que la humanidad tuviera acceso a las herramientas necesarias para liberarse de su control. El papel de la serpiente en la narrativa del Edén está directamente relacionado con la intervención de Sofía. En la tradición gnóstica, la serpiente no representa el mal o la tentación, como se ve en la tradición común, sino que es un mensajero de Sofía. Fue a través de la serpiente que Sofía impartió el conocimiento sobre el bien y el mal a Adán y Eva. Este no fue un acto de traición, como muchos podrían pensar bajo la interpretación tradicional, sino un acto de liberación. Un gesto que permitió a Adán y Eva ver más allá de las mentiras y manipulaciones de Yul-dabat. Lo más fascinante del papel de Sofía es cómo ella redefine el concepto de salvación. En muchas tradiciones religiosas, la salvación se alcanza a través de la obediencia a una autoridad divina. Sin embargo, en la cosmovisión gnóstica, la salvación llega a través de la rebelión, el reconocimiento de la verdad y el rechazo de la ilusión impuesta por los opresores. El don de Sofía a la humanidad no es una invitación a seguir reglas o a rendir culto a una deidad,
sino a empoderar a los humanos para que reconozcan su origen divino y se liberen de los sistemas opresivos establecidos por Yul-dabat y sus arcanos. En la interpretación tradicional del Génesis, el árbol del conocimiento es visto como un símbolo de desobediencia, una fruta prohibida que causó la caída de la humanidad. Pero en los textos gnósticos, este árbol no representa el pecado o la desobediencia. Es una llave hacia la liberación, un portal a la comprensión de la verdad que Yul-dabat ha intentado ocultar a toda costa. Aquí radica el punto crucial. Yul-dabat nunca deseó que Adán y Eva comieran del árbol del conocimiento, porque el conocimiento es poder. Es lo único capaz de desmantelar su dominio y exponerlo como el fraude que realmente es. Piénsalo bien, ¿qué es lo primero que hace Yul-dabat cuando Adán y Eva comen la fruta? Pánico total. No solo los castiga, sino que los expulsa activamente del jardín. ¿Por qué? Porque su nuevo conocimiento amenaza las bases de su control absoluto. Los textos gnósticos, como el Evangelio secreto de Juan, describen el árbol del conocimiento como algo más que un simple árbol. Es un símbolo de la luz divina inherente a la humanidad, una representación de las verdades más altas que Yul-dabat nunca podrá tocar. Comer del árbol no fue un acto de rebeldía contra un creador benevolente, sino una afirmación del despertar espiritual, una acción que permitió a Adán y Eva conectarse con su verdadera naturaleza. Fue una revelación transformadora. Adán y Eva no simplemente cayeron, despertaron. Vieron el mundo como realmente era, una estructura diseñada para mantenerlos en la oscuridad. El árbol del conocimiento no era solo un elemento decorativo en el jardín. Fue puesto allí intencionadamente, no por Yul-dabat, sino por Sofía y las fuerzas del pleroma. Representaba un recurso oculto, un camino para que Adán y Eva alcanzaran la gnosis, la sabiduría divina que les permitiría liberarse del engaño de Yul-dabat. Esta acción deliberada apuntaba a iluminar su verdadera naturaleza y revelar el panorama más amplio de la realidad. Desde esta perspectiva, el árbol no era una prohibición, sino un don invaluable que Yul-dabat trató de ocultar a través de mentiras y amenazas. Es aquí donde entra en juego la figura de la serpiente. En las narraciones convencionales, la serpiente es condenada como un corruptor, como el agente que desencadenó el destino de la humanidad. Sin embargo, en la visión gnóstica, su rol es radicalmente diferente. La serpiente no era un traidor, sino un mensajero enviado por Sofía